queridos hermanos, vamos a ver en esta oportunidad, esta noche, vamos a ver durante 30 minutos en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice el Señor en estos pasajes, en estos versículos que vamos a ver. Estuvimos tratando la vez anterior y habíamos tratado de explicar la diferencia entre el versículo 2 que dice con toda humildad y mansedumbre soportándoos, y yo hacía un aporte a que tendríamos que tener mucho cuidado de no entender o poner como sinónimo de soportar aguantar. Aguantar no tiene nada que ver. Aguantar es casi siempre una actitud de sobrellevarlo duramente y sin ganas. Soportar es como tener gracia con el otro. Es más o menos lo que el Señor hace con nosotros. El Señor suple, y dice en un versículo por ahí, el Señor suple o suplirá en todo lo que os falte. Justamente coordina con esta significación de soportar. Él suple nuestras deficiencias, Él suple nuestras carencias, Él suple todo aquello que está como desequilibrado, rengueando, Él suple. Él pone, por ejemplo, arrojo, valentía, denuedo en nuestra voluntad cuando estamos desganados, caídos, sin ganas, sin sentido, estamos como desanimados. Y ahí invocamos su nombre y nace como algo que faltaba, una energía que viene de lo alto. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. No teman, Él suplirá en lo que os falte. Suplir quiere decir reemplazar lo que falta, ponerlo, agregarlo. Habíamos visto este concepto y vamos a continuar entonces con el versículo 3, porque decía que había que soportar al otro con paciencia, y no solamente a uno, sino unos a los otros. Y entonces está el verbo de soportar, está en sopórtense. Es mutuo, y qué lindo que es cuando nos abrazamos, pasamos por alto nuestros defectos y podemos decir al Señor, gracias Señor, porque podemos pasar por alto nuestras diferencias, nuestras cosas, nuestras carnalidades y amarnos por encima de todo esto. En el versículo 3 vamos a continuar. Dice, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, esmerados, diligentes, son sinónimos. En guardar la unidad del Espíritu. Y acá el Espíritu está con mayúscula. La unidad del Espíritu Santo. Cuidado, mi querido hermano, hermana. No larguemos así nomás nuestras opiniones, nuestro parecer, porque podemos llegar a ser sabios en nuestra propia opinión. También lo subraya la palabra. Sino más bien, teniendo en cuenta que siempre va a estar en juego la unidad del Espíritu Santo entre nosotros, por una mala o distinta interpretación de la palabra,
por una exégesis diferente, una formación diferente, una congregación diferente, una enseñanza diferente. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Antes que nada, no toquemos asuntos delicados en donde pueda encontrar en mi hermano una reacción desagradable. Porque tenemos tantas cosas que coincidimos. Por ejemplo, expresarle a mi hermano solo que le amo. Y en lo que él diga y yo no esté de acuerdo porque no interpreto así, silencio. Si bien tenemos que defender la palabra, tenemos que defender lo que creemos, pero mire, hay tantas cosas diferentes en la iglesia del Señor que hacen a la fe de grupos, a la fe de personas, a la fe de corrientes, a la fe de denominaciones, cosas que no tenemos que tenerlas en cuenta, porque no nos toca a nosotros meternos en este campo de la unidad de la fe, y lo vamos a ver luego. Nuestra obligación es mantener la unidad del Espíritu. Por eso dice, solícitos, atentos, esmerados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay hermanos así, que están tan firmes en sus revelaciones o entendimiento natural, que de pronto estás hablando, quieres dialogar, no, mejor vamos a corrernos para otro lado con esto. Y porque hay algunas interpretaciones demasiado fuertes y firmes en las interpretaciones de versículos. Te digo lo que una vez me pasó, hace mucho tiempo, hablando con un hermano creyente de mucha firmeza en su fe. Me dijo, hermano, la palabra de Dios es un martillo. Yo dije, la palabra de Dios es espíritu y vida. Es Espíritu Santo y vida de Dios. Eso es lo que se transmite por la palabra. Cuando hables, busca transmitir Espíritu de Dios y transmitir la vida de Dios que está en ti. No entrar a discutir, no entrar a buscar las diferencias para hacerle que el otro esté pensando y creyendo como yo. Quizás no sea nuestro papel, es el papel del Espíritu Santo, el que trae primero convicción de pecado, segundo trae luz y conocimiento, y es el Espíritu Santo quien nos revela la persona de Jesús, que es una persona en donde el Padre tiene volcado el infinito amor, la misma esencia del amor. El Padre lo expresa siempre a través de su Hijo, Jesús. Así que no nos apartemos de Él, y como nos dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Es el autor y consumador de la fe. No nos metamos nosotros a querer ordenar y regular todo eso. Hablar palabras de amor y llamarás la atención a los hermanos, a los no hermanos. Algo va a pasar si puedes mostrar el amor del Señor. Porque el Señor tiene unido el mandamiento, ya el primer mandamiento,
decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, a tu hermano, como a ti mismo. ¿Sabe que a veces es mucho más fácil amar a personas numéricamente imposible de conectarse, porque son multitudes? Amamos a los hermanos de todas las iglesias, pero no los conocemos. Amamos, qué fácil que es eso. Pero amar al prójimo, que es mi hermano. ¿Y sabe que prójimo en el idioma castellano ahora se escribe con J? Pero es la misma palabra, la misma letra que cuando hablamos y decimos la República de México, es con X. Así que mi prójimo es mi próximo. Y a veces el próximo, más próximo, es tu esposa. El prójimo más próximo es tu amigo, tu hermano, o tu pastor, o no sé qué. Y justamente quizás sea a esa persona que siempre lo tratas de evitar. Que lo saludas, hola, hola, anda, dale un abrazo a ese hermano. Hermano, dale un abrazo al hermano. Hermana, dale un abrazo a tu hermana. Abrazo. Yo cuando comprendí esto, dije, somos muy espirituales. Somos muy sentimentales. Somos muy expresivos en nuestras formas afectivas. Pero pareciera que en la relación en la iglesia nuestro cuerpo no tiene función. Por ahí la función del cuerpo es elevar las manos y hacer como que estamos alabando, bendiciendo al Señor, pero vaya a saber lo que pasa por dentro, ¿no? Ni tampoco es un gesto, una actitud de absoluta credibilidad. En el tiempo en que existía la moda del soplo en las iglesias, en los cultos, me recuerdo que un pastor que tenía un evento de jóvenes me invitó a mí, y creo que me invitó a predicar en esa noche. Era una iglesia llena, llenísima de jóvenes. Y después, cuando terminó mi predicación, dijo 2 o 3 palabras el pastor de la iglesia, y nosotros ahora con el pastor que ha predicado vamos a ministrarles. Así que todos aquellos, quédense de pie donde están, vamos a pasarles, vamos a ministrar. Y yo me parecía un poquito muy novedoso todavía. Una sola vez soplé sobre alguien y cayó al piso. Y yo dije, Señor, qué soberano que eres. Que yo no quería hacerlo porque no lo sentía de parte mía. Pero lo intenté para decir, soy un siervo de Dios, no puedo negarme a lo que otros hacen. Y, Señor, lo hago en obediencia, en una actitud de que, respuesta a este sentir de otros. Me pongo en sujeción al pastor de la iglesia que está soplando. Y claro, yo como no soplaba, que mi principio era, y quizás sigue siendo, yo quiero cuando ministro a una persona, me conmueve más, me significa más. Primero, caiga o no caiga, muchas veces caen las personas porque el poder de Dios es maravilloso y la presencia del Espíritu Santo
conmueve las profundidades del alma y del espíritu, por supuesto, y la persona ya no puede sustentar el poder sobre el cuerpo se entrega al espíritu y ahí va, al piso, en adoración, en actitud de sujeción. Algunos hasta pareciera que pierden la conciencia, y a mí no me extrañaría nada que sea una pérdida de conciencia, pero les cuento que yo estaba convencido de que para mí era mejor ver correr una lágrima por las mejillas. Y buscaba en lo que estaba ministrándole a este joven o a esta joven, darle una palabra que llegara a su espíritu, a su sentimiento, a su relación con el Señor Jesús. Y que si en ese culto había recibido una palabra del Señor, eso quedara grabado y sellado con fuego en su corazón. De manera que evidentemente, hasta que yo terminaba de ministrar hablándole a cada uno y queriendo conmover su espíritu, su corazón, si el cuerpo caía o no, no me interesaba mucho, pero quería ver una lágrima. Y la vi muchas veces he visto una lágrima correr por el rostro de una persona cuando se le está ministrando. Quizás no cae, pero una lágrima sabe lo que significa. Y la lágrima es el idioma más claro para entender y poder comprender a fondo lo que pasa dentro de una persona. Pero claro, el pastor de la iglesia que me invitó a predicar y me sugirió que ministrara, yo por una izquierda, él por un lado derecho, él ya estaba llegando al final, al fondo de la iglesia, pasando y tirando con el soplo a todos los que se ponían a tiro, y yo todavía estaba en la mitad. Bueno, eso es una anécdota, pero sigo pensando en esto. Dios tiene distintas modalidades de manifestarse en la iglesia. Hay que ser respetuoso. La caída, la puesta de rodillas, que cae de rodillas, cae para atrás. No, que caiga si el Señor lo dispone, y si no, que se quede parado. El tema es el corazón que vibre en la presencia de Dios. Y la expresión más hermosa para mí siempre fue una lágrima en la mejilla. Y entonces yo decía, gracias Señor, porque me das ese poder comprender que esta persona se encontró contigo. Porque si no tienes un encuentro con el Señor Jesús, jamás vas a poder derramar una lágrima en su presencia. Y yo te digo que ahora mismo, en este mismo instante, yo estoy sintiendo un nudo en mi garganta, porque es como que el Señor ha puesto su amor en mi vida de tal manera que no puedo hablar de Él sin quedar conmovido. Pero bueno, esto es un asunto mío personal. Si te sirve como testimonio, tómalo. Es precioso, es algo maravilloso que hablando de Él se conmueva todo tu ser y se te venga un nudo a tu garganta para decirle, Señor mío y Dios mío, qué maravilloso eres, qué amoroso eres. Así que acá entonces, en esta actitud, ¿cómo no vamos a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz? Es lo que yo estoy tratando de transmitirte esta noche, la unidad del Espíritu. Y es lo que estoy transmitiendo, para ver si este Espíritu Santo que trabaja conmigo, que le cuesta mucho todavía, que hay muchas cosas que tienen que cambiar en mi vida, que ya lleva casi 50 años
o más trabajando. Esta conmoción que ha logrado a través de los años por disciplinarme, por corregirme y por lo que falta todavía hacer, porque tendremos que pasar perfectos a su presencia y vivimos en la carne. Pero el apóstol Pablo dice: pero lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Jesús. Así que cada uno tiene que avanzar. No dejes pasar un día sin tener la oportunidad de saber que has hecho algo por la unidad del Espíritu. Has abrazado a alguien y te has unido en espíritu. Le has dado una palabra de amor y te has sentido unido en el Espíritu Santo. No esa palabra dura, esa palabra que aleja al otro, solamente que quiere tener razón. No sirve, no sirve. Jesús era un ser humano muy emotivo, pero la emoción le venía a él cuando estaba siempre en la presencia de su Padre. Ahí era tremendo el poder de la emoción. Qué difícil para algunos hermanos puede ser sentir que Jesús era una persona de una gran emoción, que se emocionaba ante las realidades. Yo me imagino a Jesús tomando uno de estos niños en medio de los grupos donde él hablaba, emocionado por el futuro incierto de los niños, que dijo: dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y con qué emoción lo haría, porque como diciendo: qué lástima que va a tener que entrar en una comprensión, experimentación de tanta maldad que hay en este mundo, con el sistema en donde todos dejamos la inocencia para meternos en la gran nube oscura de la malicia. ¿Por qué? Porque el pecado que está en nosotros quiere manejar las dos cosas, el bien y el mal, a criterio propio. Por eso, no sé cuál es tu opinión a través de mis charlas, mis explicaciones, pero sabes, tengo muy fuerte en este momento decirte que un día comprendí que aunque pasen los años y yo esté ya para cumplir los 80 en el mes de julio, pueda decirte: un día escuché a Jesús decirme: si no te haces como un niño, no entrarás en mi reino. Entonces yo dije: si yo tengo que hacerme como un niño para entrar en el reino, el rey de este reino es un niño. Y pude imaginarme a Jesús, la inocencia infinita de su sentir, de sus sentimientos, de su visión. Por eso me agrede tanto escuchar sandeces, tonterías que se hablan del lado del mundo y a veces sin santo temor se encaran del lado de los hijos de Dios. Seamos temerosos y seamos inocentes como Jesús, que sí invitaba a todos a que sean como niños, y por eso le rechazamos y por eso lo juzgamos, porque nosotros queremos ser aquellos que todo lo razonamos y todo lo sabemos. Los niños no saben nada y crecen
Y si no buscan conocer al Señor Jesús a través de esta situación de ser un niño, no conocerán el amor que proviene de Él. Y serán perfectos cristianos cumplidores, como si la palabra del Señor fuera la ley de Moisés. Pero Jesús dijo, la ley es la ley y es para condenar. Pero mi palabra es espíritu y vida, es para que puedas comprender y vivir. ¿Y vivir qué vida? La que yo te ofrezco. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué lindo, ¿no? Tener este enfoque sencillo, simple, de que Jesús me ama y Él lo que quiere es que yo me llene de su inocencia. Que cuando me arrodillo para adorar, es tan simple mi situación interna, que me afloran las lágrimas y me sale una sola palabra: Jesús, cuánto te amo, porque tú me amaste primero. Es una cuestión de amor. ¿Cómo le voy a responder yo al Señor si no puedo percibir que Él me está amando? Por eso es que su amor me constriñe, porque constantemente estoy sintiendo su voz de amor para decirle: Señor, no puedo ya apartarme de ti. Me has atado con lazos fuertes de amor. Y no solamente que sé que tú me limpias, me lavas, me perdonas, sino que puedo cantar una hermosa canción que a veces en la iglesia se canta: yo pertenezco a ti, yo pertenezco a Él. Esta es la vida cristiana. Esto es el éxito de Cristo en la tierra, que vivamos y que, como dice en el libro de Filipenses, andemos como Él anduvo, que nos lleva a desear muchas veces: ay, si yo pudiera haber estado viendo a Jesús en la tierra de Judea. Pero ¿sabes? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy lo tienes a tu alcance. No puedes verlo con estos ojos físicos, pero puedes cerrar tus ojos y puedes sentir su presencia como algo maravilloso. ¿Qué te digo esta noche? Intenta para esta noche tomar un nuevo contacto con Jesús y allá en lo profundo de tu ser, en lo más de adentro, sentite como un niño, como una niña, y expresale la inocencia que todavía conservas, porque Él, con su presencia, ha logrado convertirte en un ser infantil para Él. Si no te haces como un niño, como una niña, no entras en donde Él está. Puedes decir que lo ves, que lo has visto, que te habló, que te hablará, pero no le conoces todavía. Porque el conocerle significa esto: con toda paz, cuidar la unidad de su Espíritu en medio de los santos, en medio de su iglesia. Que el Señor te bendiga esta noche.